Gracias, amado Dios, una vez más te damos las gracias por este día, por la oportunidad de reunirnos para estudiar y profundizar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos siga iluminando y esté en cada uno de nuestros corazones, presto a ayudarnos, Señor, a entender cada enseñanza que nos vas a traer semana a semana a través del Pastor Jim. Nos acerquemos a ti y nos equipemos mejor para servir a tu pueblo con sabiduría, amor y humildad. Rogamos tu bendición y pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, amados hermanos. Estamos por iniciar el curso con el doctor Jim Panagio. El doctor Jim Panagio comenzó su vida profesional después del seminario como plantador de iglesias en Rochester, Nueva York, y sirvió durante 7 años al sentir el llamado para servir en el extranjero. El doctor Jim y su esposa Kate, con sus 5 hijos, se mudaron a San José de Costa Rica. Después vivieron y trabajaron durante 15 años en Lima con las iglesias evangélicas del Perú. Desde entonces, el doctor Jim ha estado enseñando en seminarios y entre pastores en América Central y del Sur. Su objetivo es proveer capacitación teológica de calidad para pastores, así como capacitar a la próxima generación de líderes y profesores que guiarán a la Iglesia de Cristo hacia adelante en América Latina. Él tiene una página también web de entrenamiento pastoral. Adelante, doctor Jim, sea bienvenido a esta su casa, Ministerio Cristiano Logos, Perú. Gracias, Narda. Qué gusto verte de nuevo. Hola, Pastor César, hermanos, hermanas. Es un gran privilegio poder estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, pastor. Okay. Muy bien, pastor, muy bien. Amén, amén. Bueno, muy bien. Sí, muy bien, hermano. Gracias, está funcionando. Bueno, es un honor. Ha sido mucho tiempo desde la última vez que estuvimos juntos en ese formato, pero es un gran privilegio poder estar con ustedes. La idea que tengo es poder compartir algunos principios bíblicos con respecto a todo el tema de liderazgo en la iglesia, enfocándose principalmente en el rol pastoral. Entonces, quizás hay gente que no son pastores, nunca van a ser pastores. No obstante, todos tienen un pastor en su iglesia y espero que esto sea de bendición, siendo o no siendo pastores. Bueno, ahora estoy con algunos problemas con mi sistema aquí. Parece que mi internet es inestable, dice, pero ojalá que no sea un problema para nosotros. Bueno, quiero empezar. Una iglesia estaba buscando un nuevo pastor. No es una situación real, por si acaso, pero es una ilustración. ¿Okay? Estaba buscando un nuevo pastor. Entonces puso el siguiente aviso en el periódico de su ciudad. Dice, iglesia busca un nuevo pastor con el siguiente perfil. No debe predicar más que 20 minutos, pero debe enseñar profundamente la Biblia y las prédicas deben ser muy creativas e interesantes.
rotundamente, pero nunca hiere los sentimientos de nadie. Debe trabajar desde las 8 de la mañana hasta la medianoche y también hacer la limpieza de la iglesia. Debe ganar 40 soles a la semana, usar buena ropa, manejar un buen auto, comprar buenos libros y donar 30 soles a la semana a la iglesia. Debe ser joven, pero con 40 años de experiencia. Debe hacer 15 visitas a domicilio al día y siempre estar en su oficina para estar disponible cuando sea necesario. Debe asistir a todas las reuniones de la iglesia y participar en todos los comités, pero también debe dar su tiempo a la oración, la evangelización, el discipulado y la buena predicación. Debe pasar la mayoría de las noches de la semana involucrado en el ministerio, pero debe mantener una familia sólida. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esta iglesia que está buscando un nuevo pastor? Me parece a La mí que este contradicción. ejemplo muy exagerado ilustra una idea torcida de muchos creyentes y lamentablemente iglesias sobre el rol pastoral. La verdad es que hay un montón de perspectivas sobre cuál debe ser el perfil de un pastor. Y hay muchos que quieren algo totalmente imposible, como este pedido de esta iglesia, ¿no? Algo recontra imposible, pero es lo que ellos están buscando. Ni Jesús mismo podría llenar todo lo que ellos están pidiendo. Bueno, otra cosa que se ve es que el cuadro, el perfil va cambiando de generación en generación, cambia de lugar en lugar. O sea, parece que algunas iglesias desean un pastor perfecto. Otras iglesias parecen seguir las modas fluctuantes de la cultura popular. De hecho, se puede observar en distintas iglesias en la actualidad un montón de perfiles diferentes del rol pastoral. Por ejemplo, déjenme compartir algunos modelos contemporáneos del rol pastoral. Vamos a ver si para ustedes estos distintos perfiles suenan para ustedes. Primero, tenemos el perfil del pastor como gerente. Quizás uno de los perfiles más comunes en la actualidad es este. O sea, el pastor como un ejecutivo. Bajo este perfil, el pastor no es tanto alguien guiando el rebaño, sino es un líder dirigiendo una empresa. La destreza más valorada es la capacidad de motivar y marketear. El pastor es un líder y su principal responsabilidad es lanzar una visión y movilizar a la iglesia para actuar. El pastor tiene autoridad para determinar todo en la iglesia, la dirección de la iglesia en todo sentido. Y lo que se busca de la gente es simplemente lealtad a la visión del pastor. Entonces el pastor llega a ser un organizador, un motivador, un comunicador. Y la gente tiene que subir al tren o ser dejado atrás. Entonces, en este perfil, el pastor no necesita teología, lo que necesita es carisma. Lo que necesita es experiencia. Lo que necesita es contactos. Bueno, el pastor no tiene tiempo para los débiles y la gente que no puede aportar generalmente es gente marginada, gente que no contribuye, entonces gente que siempre está siendo olvidados, digamos, ¿no? Lo que el pastor busca es encontrar obreros para que la iglesia pueda avanzar. Esa es la clave en esta clase de iglesia. Entonces, el pastor como gerente. Hay otro perfil de un pastor que es muy común en la actualidad y es el pastor como un psicólogo. En este perfil, el pastor no es tanto un líder, sino un consejero. Sus mensajes
son recontra prácticos, ¿no? Y siempre enfocan las necesidades personales de cada persona. Por ejemplo, prédicas como 3 maneras de vivir una vida feliz, o cómo tener una autoestima alta, o cosas por el estilo. O sea, se ve no tanto como teólogo o como un excelente intérprete de la Biblia, sino como guía, hasta como terapeuta. Por lo tanto, aunque usa la Biblia en sus prédicas, en sus enseñanzas, generalmente es solamente para ilustrar sus puntos. No para fundar sus puntos, sino para ilustrar sus puntos. Y no tanto para profundizar el mensaje bíblico en su contexto. Lo que parece interesarlo, bueno, probablemente más que todo, es la salud emocional de los miembros. Entonces, no habla mucho del pecado, sino habla mucho de las heridas de las personas. Entonces, él intenta crear un ambiente de tolerancia. Por lo tanto, no toca los temas controversiales, no toca las doctrinas más complicadas, no toca los temas de debate. Lo que quiere hacer es simplemente que la gente salga feliz. Feliz. Es el pastor como psicólogo. Otro perfil es el pastor como padre de todos. En esta visión del rol pastoral, se enfatiza la autoridad espiritual que el pastor tiene sobre las vidas de los hermanos. Entonces, los hermanos sienten la necesidad de contarle todo, de pedirle permiso para cualquier cosa. Y el pastor siente la libertad y hasta el derecho de meterse en cada área de sus vidas. Por lo tanto, el pastor sabe todo de todos. Es como el chismoso del barrio. Tiene toda la información de todas las vidas de todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Justamente porque, como padre de todos, su aprobación depende de la sumisión y obediencia de todos. Entonces, él necesita saber qué pasa en la vida, en cada área de la vida de todos los miembros de la iglesia. Entonces, los hermanos no toman ninguna decisión, no avanzan en nada sin consultar primero con el pastor. Entonces llega a ser una dependencia total de parte de los hermanos, porque el pastor es su padre espiritual. Otro es el pastor como Superman. El pastor hace las cosas mejor que todos los demás, ¿no? Predica mejor, enseña mejor, da consejos mejor, administra mejor. Entonces es él que hace todo. Cuando hay una necesidad, todos van directamente, al pastor. Él dirige todo, organiza todo, evalúa todo. Él predica, enseña, aconseja, evangeliza. Oh, ya empieza la voz, Es el pastor que hace las visitas a los enfermos, el que abre y cierra la iglesia. Todo lo puede y todo lo hace. Y se ve a sí mismo y todos los demás lo ven como el súper capaz, totalmente competente super pastor. Otro es el pastor como cacique. La iglesia es como una tribu y el pastor es el cacique de la tribu. Nadie entra y nadie sale sin el permiso del jefe. El pastor determina la cultura de la tribu. No hay una estructura, solo hay el cacique como máxima autoridad. Entonces, él selecciona a todos los líderes de los distintos ministerios y todas las decisiones pasan por él. El principal criterio para un puesto de liderazgo en la iglesia, ¿saben cuál es? En esa clase de iglesia, no son los requisitos bíblicos. No es el conocimiento bíblico. Más bien es la lealtad al pastor. No importa si no tiene preparación en cuanto a la Biblia y con las prácticas.
No importa a veces hasta la integridad. Yo he visto casos donde el pastor cacique escogía gente sin valores, sin virtudes, porque eran leales. Lo que importa es si la persona ha demostrado su lealtad al pastor. Es lo que importa. Ese es el criterio para escoger a los líderes alrededor de él. Entonces, el pastor siempre está rodeado de personas listas para hacer todo lo que él diga y quiera. Él es el cacique de la tribu. Por ende, mueve todo, dirige todo, determina todo y todos siguen su liderazgo o se van de la tribu. Ok, el último es el pastor como empleado. Existen varias denominaciones que han reaccionado contra pastores que tienen demasiado control sobre la iglesia. Y ahora, en algunas iglesias, algunas denominaciones, los mismos hermanos tienen el control y tratan al pastor como si él fuera un empleado. El pastor no puede liderar, no puede corregir a nadie, porque no tiene autoridad para nada. Él no es nada más que un empleado y los jefes verdaderos son los hermanos que tienen más influencia, más poder en la iglesia. Generalmente los que dan más plata a la iglesia, para decir la verdad, ¿no? En este escenario, el pastor se siente como si tuviera sus manos atadas. La autoridad descansa en las manos de otros hermanos y el pastor es simplemente un hermano más en la iglesia, sin autoridad, sin realmente tener el poder de poder lanzar una visión y poner la visión en práctica. Bueno, seguramente estos perfiles son caricaturas, ¿no? Son una exageración de algunas características muy comunes entre los pastores hoy en día. No obstante, hermanos, la razón por la cual yo uso estas ilustraciones es porque, no solamente porque existen de alguna forma, o sea, no, yo he visto, y me imagino que muchos de ustedes también han visto, por lo menos algunas de estas características. Y la triste consecuencia muchas veces es una iglesia enferma, una iglesia que no crece, o si crece, no crece de una forma saludable. También estas ilustraciones, estos perfiles ilustran el gran cambio que ha ocurrido en el perfil pastoral a lo largo de los años. En otras generaciones, yo diría generaciones más antiguas, la imagen del pastor era de un hombre muy sabio, un hombre que era teólogo, un conocedor de la Biblia, pero también era un hombre de oración. De hecho, sus principales prioridades eran la oración y el estudio y enseñanza de la Biblia. La imagen que se tenía era de un hombre arrodillado en su oficina con Biblia abierta, intercediendo a Dios por su grey y por la ciudad. Pero hoy en la actualidad, la imagen es de un líder con su celular en mano, organizando una actividad o dirigiendo una reunión de planificación como el perfil principal. ¿Cómo ha cambiado, no, la situación? ¿Cómo las prioridades han cambiado también? Ahora, estoy viendo la pantalla grande. No sé si antes no podían ver. ¿Era así que no podían ver antes? Sí se ve. ¿Se ve? Ok. Muy bien. Estaba Sí se ve, pastor. Ok. Muy bien. Pero Soy antes yo no que se soy ve. más ciego que no sé qué, pero... Ok. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debe ser el perfil pastoral en la iglesia de hoy? O sea, yo no quiero que nosotros fundemos nuestra convicción, nuestra perspectiva sobre la cultura
Ni siquiera sobre cómo se hace en la mayoría de las iglesias, sean iglesias exitosas o no, ¿no? La pregunta es, ¿cómo debe ser bíblicamente el perfil pastoral en la iglesia de hoy? ¿Qué es un pastor? ¿Y cómo debe funcionar en el ministerio? Ese es el tema que queremos abordar en nuestro tiempo juntos estas 3 semanas. Y lo que quiero hacer es aclarar en base a la Biblia cuál es la verdadera naturaleza del ministerio pastoral. O sea, vamos a elaborar una teología del ministerio pastoral. Vamos a hacerlo mirando el tema desde varios ángulos. Y vamos a empezar considerando el tema de la terminología bíblica para el pastorado. Ahora, quiero hacer un paréntesis porque creo es importante. Obviamente, hay varias posturas sobre el rol pastoral, ¿ok? Y no estoy diciendo que yo tengo la postura correcta y todas las demás posturas son del diablo. O sea, no es mi punto, no es lo que quiero decir. Lo que sí quiero decir es que algo tiene que cambiarse. Porque hay muchas iglesias enfermas en todo el mundo. Y lo que quiero hacer a través de ese tiempo es volver a las escrituras y tratar de analizar el perfil pastoral, el rol pastoral, el llamado pastoral, los requisitos pastoral para el pastorado y las responsabilidades del pastor. Eso es lo que quiero hacer. Seguramente va a haber algunas cosas que no, en las que no estás de acuerdo. Está bien, perfecto, ¿no? Pero si te hace pensar, si te hace volver a las escrituras para tratar de justificar lo que ya crees, ha sido un éxito. Nada más es lo que quiero, que podamos volver a las escrituras para realmente trabajar este tema. Ok, entonces vamos a hablar de la terminología bíblica primero. Bueno, está de moda en la actualidad hablar del tema del liderazgo, aún en la iglesia. De hecho, es uno de los temas más comunes. Hay nuevos libros y talleres saliendo constantemente sobre el tema del liderazgo. No digo que no es importante, no obstante, leyendo el Nuevo Testamento no enfatiza por lo general el concepto de liderazgo como lo vemos en la cultura hoy en día. O sea, como se elabora el tema del liderazgo, no es muy común, por lo menos en el Nuevo Testamento. De hecho, un erudito cristiano ha escrito esto. Él ha escrito, hacia los finales del siglo XX, la designación liderazgo llegó a ser más común en muchas iglesias como un término colectivo para describir el equipo combinado de los que tenían algún oficio en la iglesia local. Sin embargo, es interesante notar que el Nuevo Testamento en general y las cartas de Pablo en particular sugieren que tal término genérico no fue adoptado por las primeras iglesias. La designación general líder o no se usa, por lo general, con referencia a las comunidades cristianas más tempranas, o su naturaleza es explícitamente redefinida o cambiada. En otras palabras, lo que es tan común hoy en día, a saber, ver a los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes de la iglesia, los que dirigen ministerios en la iglesia, como el liderazgo de la iglesia, no era muy común en el tiempo de las primeras iglesias y no es muy común en el Nuevo Testamento. Ahora, no es la palabra liderazgo, ¿no?
Es lo que está detrás, es cómo se llena esa palabra, el concepto que se usa para llenar y definir lo que un líder es y hace. Eso es lo que no es muy común. Y la Biblia usaba palabras más técnicas y más concretas y más específicas para describir los distintos roles. Entonces, pregunto, ¿cómo debemos hablar de lo que todos nosotros solemos llamar el liderazgo si ese término no era tan común en la época del Nuevo Testamento? Bueno, quiero decir otra vez que el problema, otra vez, no es tanto la palabra liderazgo, sino el concepto. ¿Ok? Si quieren llamar a los que dirigen las iglesias el liderazgo, no hay problema, ya está bien. Pero lo que quiero enfatizar es que tenemos que evaluar el concepto detrás. Tenemos que evaluar lo que significa que uno es líder en la iglesia. Ahora, hay por lo menos dos aspectos que tenemos que considerar en este tema de la terminología. En primer lugar, tenemos que hacer un estudio de la terminología que la Biblia emplea para referirse a los principales líderes en la iglesia. Ojo, no quiere decir con esto que simplemente entendiendo la terminología vamos a tener un liderazgo bíblico adecuado. No es mi punto, no es tan sencillo. Pero como punto de partida, es importante entender los títulos y términos, especialmente porque son los que la iglesia primitiva solía usar para describir su liderazgo. No obstante, esa clase de estudio no es suficiente, reconozco eso. También tenemos que observar otra cosa, es decir, cómo se llevaba a cabo ese liderazgo. O sea, tenemos que entender las responsabilidades ministeriales que los líderes en las iglesias del Nuevo Testamento buscaban cumplir. Tenemos que entender los requisitos que la iglesia tenía para escoger. Obviamente tenemos que entender algo del llamado al ministerio. O sea, mi punto es que hay una variedad de temas que son importantes considerar en todo este tema de una teología del ministerio pastoral. Entonces, vamos a empezar con los principales títulos, pero vamos a tratar de notar otros aspectos también para poder desarrollar una teología más amplia del liderazgo en el Nuevo Testamento. Ok, una cosita más. Creo que hay dos aclaraciones que sería importante tomar en cuenta, ¿no? Antes de ver los principales términos. Creo que podría compartir más, pero dos aclaraciones que quiero compartir que creo que son importantes. La primera aclaración es que las iglesias primitivas eran iglesias en desarrollo. Este punto es recontra importante y tiene que ver con la hermenéutica del tema del liderazgo en el Nuevo Testamento. Las iglesias que vemos a lo largo del libro de Hechos son iglesias formándose, iglesias adaptándose a las distintas situaciones, las distintas pruebas y las distintas necesidades que enfrentaban. O sea, la óptica que el libro de Hechos nos da de la iglesia es una óptica de iglesias siendo plantadas, iglesias recién formadas, creciendo y luchando y cambiando y formándose. No son iglesias muy establecidas. No son iglesias con estructuras heredadas por años de tradiciones. Es una iglesia en desarrollo. ¿No? A veces yo escucho a la gente decir, si solamente fuéramos como la iglesia de Éfeso o la iglesia de Colosas o lo que sea, como si fueran iglesias perfectas. No es así, tampoco. Pero más allá de eso, mi punto es decir que tú no puedes leer un texto bíblico y asumir
que esa iglesia siempre existía y siempre practicaba ese principio. Porque lo que tenemos es simplemente su desarrollo en el libro de Hechos. No encontramos una iglesia bien establecida, bien madura, hasta más tarde. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta cuando leemos el libro de Hechos y las cartas, que eran iglesias en desarrollo. En otras palabras, en las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos a una variedad de iglesias que estaban en diferentes etapas de su formación. Hay iglesias nuevas, como en Tesalónica y Corinto, y hay iglesias más establecidas, como vemos en las cartas pastorales, ¿no? La iglesia, por ejemplo, en Éfeso. En ese momento de la historia, cuando reciben las cartas de 1 y 2 de Timoteo, él estaba trabajando en la iglesia en Éfeso y era una iglesia un poquito más establecida que, por ejemplo, Tesalónica o Corinto, que fueron establecidas 25 años antes. Entonces, la imagen que tenemos ante nuestros ojos es de una iglesia en desarrollo. Por ejemplo, según el libro de Hechos, al principio, cuando la iglesia era netamente judía y centrada en Jerusalén, la autoridad descansaba con los apóstoles. Ellos dirigían todo, supervisaban tanto la adopción de nuevas iglesias entre los judíos, como la administración de las finanzas, todo. Vemos esto en los primeros, digamos, 12, 13 capítulos de Hechos. Pero cuando la iglesia empezaba a crecer y a expandirse fuera de Jerusalén, o sea, cuando el movimiento misionero impulsó la plantación de iglesias alrededor del mundo, se nombraba ancianos en cada iglesia, según Hechos 14 y 23. Con ese crecimiento y expansión, notamos un cambio de estructura aún en la iglesia en Jerusalén. Lo que se ve entonces es que el liderazgo ahora estaba en las manos de los apóstoles y los ancianos. Es interesante, desde Hechos 15 hasta Hechos 16, la palabra apóstol no aparece sin estar con el término anciano. Siempre están juntos. ¿Por qué? Porque era un liderazgo compartido entre los apóstoles y los ancianos en ese entonces. Y cuando llegamos al final del libro de Hechos, mientras la iglesia iba estableciéndose, ya no había mención de apóstoles. Después de Hechos 21, 18, la palabra apóstol no aparece. No aparece. Los ancianos son los líderes principales. Podría ser que los apóstoles cambiaron su enfoque y ahora son ancianos. Podría ser que varios murieron y no sé. Pero el punto es que desaparece el término apóstol. Y lo que tenemos al final del libro de Hechos, lo que tenemos son los ancianos y ellos están dirigiendo los asuntos de la iglesia. Entonces, todo el libro de Hechos demuestra un desarrollo del liderazgo dentro de la iglesia primitiva. De una iglesia liderada por los apóstoles, centrada en Jerusalén, a una iglesia liderada por los líderes locales, los ancianos, y una iglesia dispersada por todo el mundo. Un cambio. Ahora, tú dices, pero ¿cuál es el punto? Buena pregunta. El punto es que el Nuevo Testamento no nos da una sola imagen de cómo debe ser la estructura de la iglesia. Vemos que mientras la iglesia crecía e iba formándose, o sea, mientras iba adaptándose a sus nuevas realidades, sus nuevos retos, vemos una iglesia en formación. Entonces, cuidado cuando intentamos tomar una foto de un momento en la historia bíblica
como la base de cómo la iglesia debe ser en cada momento. Acuérdate, era una iglesia en desarrollo. Noten su crecimiento y los cambios que experimentaba. Eso es importante para nosotros. En segundo lugar, la segunda aclaración es que las iglesias primitivas se reunían en casas. La iglesia empezó a reunirse en un edificio especial más o menos alrededor del tercer siglo. Antes de eso, la iglesia se reunía en casas. Y hermanos, los estudiosos dicen que aún las casas más grandes del primer siglo tenían una capacidad absolutamente máxima de 50 personas y generalmente menos. Un erudito escribe un libro sobre la iglesia en Corinto y él relata algunos hallazgos arqueológicos donde encontraron como una mansión, ¿no? Una casa enorme. Y midiendo todo y viendo cómo se dividía la casa y todos esos asuntos, él estima que máximo entraban 50 personas. Entonces, esto trae muchas consecuencias. Por ejemplo, significa que las iglesias eran pequeñas, o por lo menos se reunían en varios, por lo menos, o sea, ellos se reunían en varios grupos en distintas casas. O sea, por ejemplo, cuando Pablo dice en 1 Corintios 14 y 23, él dice esto: sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Él está dando la impresión de que la iglesia no siempre se reunía en un solo lugar. Entonces, la iglesia solía reunirse en grupos pequeños en distintos lugares y probablemente tenía su propio liderazgo en cada grupo. Esta realidad afectaba la forma de sus cultos, la manera de liderar y todos los aspectos de la vida de la iglesia. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, no podemos leerlo desde la lente de cómo es nuestra iglesia, cómo es nuestra manera de realizar los cultos, etcétera, etcétera. Tenemos que recordar que la iglesia primitiva, todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, se reunían en casas. Y eso afectaba su estructura, afectaba toda su vivencia, porque eran grupos más pequeños. Ahora, hay mucho más que podríamos decir sobre todo esto, pero con estas dos aclaraciones en mente, podemos avanzar para ver la terminología bíblica para el liderazgo. Quiero ver la hora para ver si estamos bien. Ok, ya, estamos más o menos bien. Pastor César, ¿debemos hacer preguntas ahora o esperar hasta el final? Creo que aquí podríamos hacer algunas preguntas para que usted ya avance con más claridad, ¿no? Ok, ahorita. Sí, Ok, primera muy bien. etapa. No sé si hay preguntas. ¿Alguien quiere? Pastor, muy buenas noches, Señor me la bendiga. Mi consulta es, cuando se inicia en la primera predicación del apóstol Pedro, ¿no? Se entregan 3,000 miembros. ¿Y cómo se supone que se dividía ¿no? en esa primera reunión de la iglesia primitiva? ¿Nos podría enfatizar en esa parte, mi amado pastor? Gracias. Sí, excelente pregunta, hermano, excelente pregunta. Bueno, es verdad, es verdad. De hecho, más tarde llega a ser una iglesia de 5,000 varones nada más. Entonces, con mujeres y todo, era una iglesia aún más grande. Pero ¿cuál fue la ocasión de todo esto? ¿Dónde estaban en ese entonces? Todos estaban en Jerusalén por el día de Pentecostés. Surge todo lo del día de Pentecostés. La gente estaba o afuera o en el patio del templo, ¿no?
o un lugar así, pero no era su edificio, no es que se reunían por años y años como una iglesia de 3,000. Tenían cierta cantidad de reuniones en ese entonces, quizás como un grupo grande, quizás, afuera, o en el patio del templo, o en un lugar así. Pero la evidencia arqueológica y la evidencia de los estudiosos es que eso no era el patrón normal. De hecho, ¿qué sabemos? Ellos compartían todos sus bienes, ¿no? ¿Por qué? Porque todos venían de todo el mundo y se juntaban en Jerusalén para el día de Pentecostés y surge algo milagroso, algo totalmente inesperado y la gente se queda allá por un tiempo y tenían que apoyarse para sustentar a todo ese grupo. Pero poco después la gente regresaba a sus lugares, a sus patrias, a sus pueblos, a sus naciones, ¿no? Entonces, sabemos que no era algo que seguía así, ¿no? Como una iglesia de 3,000, no era la forma, ¿ok? Espero que eso es suficiente, hermano. Pastor, una Gracias, pregunta. pastor. Muchas gracias. Pastor, una pregunta. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla en cuanto a lo que es la sinagoga, ¿no? Y en Sí. el libro de los Hechos, ya no hay, ¿no? Ya no hay, hay casas, se congregaban en las casas, ¿no? Y ahí es cambiado ya por templo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo, mi pregunta es, ¿no? ¿Por qué eso en cuanto a lo que son, el congregarse en las casas, ¿no? Y ya no mucho habla en cuanto de lo que es el templo, ¿no? Bueno, por un tiempo otra vez se reunían a veces en sinagogas. Por un tiempo también se nota en los primeros capítulos de Hechos, se reunían en el templo juntos. No obstante, otra vez, no era algo constante. Y cuando se dieron cuenta de que los nuevos creyentes, o sea, el camino nuevo, tenía ciertas creencias que iban en contra del judaísmo, ¿qué pasó? ¿No? Empezaron a maltratar a los creyentes. Los creyentes tenían que separarse. Y es allí donde realmente la casa llegó a ser el centro del cristianismo, ¿no? Creo que William Castillo tiene una pregunta. Adelante, hermano. Sí, el Señor les bendiga, amados hermanos. Bendiga desde Nicaragua. Qué gusto volver a ver al hermano, definitivamente. Tengo entendido, estimado hermano Jim, al inicio la iglesia podía en la sinagoga, tengo entendido, para responder un poco lo que estaba preguntando. Se reunía en la sinagoga, los judíos permitían eso, pero luego ellos entraron como como en celo, y posteriormente ya no les permitían, porque habían gentiles, habían personas gentiles que querían, entraban en las cosas de Dios, entonces querían, y entonces por eso es que Pablo le llama la atención a Pedro en ese entonces, tengo entendido. Posteriormente ellos llegaron a las casas, pero también estaba, ¿por qué en las casas y por qué se repartían como usted bien dice? Porque también había esto de la sedición, el Imperio Romano estaba ahí, que no permitían multitudes tipo Nicaragua, pues como ahorita. Entonces, había eso, el poderse y posteriormente, por eso es que había la persecución, la diáspora, donde ellos se reunían sigilosamente en los hogares posteriormente y el que agarraban pues lo metían en el coliseo. ¿Es más o menos así, profesor, hermano Jim? Sí, excelente, hermano, excelente. Sí, yo creo que dos motivos por reunirse en casa. Bueno, tres motivos. Un motivo era porque no había otras opciones. No había
lugares públicos donde la iglesia podía reunirse. No había esa opción realmente. Entonces, ellos buscaban casas. Segundo, como hermano, acabas de decir, con la persecución requería un lugar más privado, ¿no? Entonces la casa era una alternativa. Y número 3, la iglesia llegó a ser como una familia. Y notamos que no era simplemente mamá y papá, ¿no? Leemos en las cartas que hasta los esclavos, y muchas de las familias tenían sus propios siervos en casa, ¿no? Toda la familia se reunía, no era tan individualista como es hoy en día, era más como la comunidad, y la familia era la familia más extendida. Entonces la casa era natural para una reunión de ese índole. Gracias, doctor Jim. Tenemos una pregunta más y para continuar con el tema. Hazel iPhone, ¿pueda continuar? Haga su pregunta. Amén, amén. Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Yo tengo una pregunta porque conozco una señora que ella tiene una casa de oración, pero, o sea, ella no es ni pastora ni el esposo de ella, o sea, pero ella me dice a mí de que es suficiente con tener la casa de oración, que no es necesario ir a la iglesia, y yo sé que eso no es así, ¿verdad? Porque tenemos que congregarnos, pero ella piensa que pues está, pues digamos en la antigüedad, ¿verdad? Que solamente pues la casa de oración y está bien. ¿Qué piensa usted de eso, hermano? No. Obviamente la gente siempre va a hacer su propia cosa, que no está bien. No es malo tener un lugar donde se ora, pero todo cristiano tiene que ser parte de una iglesia. No ser parte de una iglesia es una gran desobediencia. Si yo estuviera en el primer siglo conversando con un creyente y ese creyente me preguntaba, ¿a qué iglesia asistes? Y si yo contestara, ¿iglesia? Yo no voy a una iglesia. Eso hubiera sido, ¿qué? Imposible. No puede ser cristiano sin iglesia. En el primer siglo, todo cristiano era parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era su familia. Puede haber sido una iglesia muy pequeña, pero todos eran parte de una iglesia. Era su posibilidad de sobrevivir. Era su manera de alimentarse, era su todo. La iglesia llegó a ser su familia. Hoy en día, la gente vive muy individualista y dice, no, yo no necesito la iglesia. Yo con mi Cristo, con el Espíritu Santo, con mi Biblia estoy bien. No estás bien. No estás bien. Una pregunta, buenas noches. Una persona tiene esa actitud, probablemente es una persona que no quiere someterse, que no quiere abrirse con otros hermanos. Yo creo que no está bien, no está bien. Ok, sí, hermano, adelante. Buenas noches, buenas noches. En su concepto, ¿qué opina de la iglesia virtual? ¿Es buena la iglesia virtual como lo estamos haciendo nosotros en este momento? No, pero no somos iglesia. Un concepto. No somos iglesias. Lo que estamos haciendo no es iglesia. No. Me refiero a la pregunta anterior, ¿sí? Sí. Que habla de una señora que tiene su casa de oración, ¿sí? Sí. No es pastora, no tiene cobertura, pero le pregunto a usted, en los tiempos modernos o contemporáneos o tiempos finales, ¿qué concepto tiene la iglesia virtual? No, excelente la pregunta, hermano, porque justo la semana pasada estuve conversando con algunos hermanos sobre ese tema. Voy a ser muy franco. A mi parecer no es una iglesia. No es una iglesia. Una iglesia virtual, celebran la Santa Cena de una forma virtual. Hacen disciplina de una forma virtual. No es así.
¿no? Bauticen de una forma virtual. O sea, ¿cómo se cumple los ritos de la iglesia? ¿Cómo se cumple las obligaciones de la iglesia? ¿No? ¿Cómo se cumplen las responsabilidades de los unos a los otros, como el Nuevo Testamento toca? No se puede, no se puede. Entonces no hay cobertura, no hay responsabilidad, no hay rendición de cuentas, todo es por medio de una nube. No es real, no es real. Muchas gracias. Creo, al final vamos a tener más preguntas. Vamos ahora a continuar con el doctor. Les agradecemos a todos. Ok, bueno, buenas preguntas. Gracias por ellas. Creo que muy importante lo que se están preguntando. Ok, vamos adelante entonces a tocar la terminología bíblica. Espero que tengan sus Biblias a mano para poder analizar algunos textos juntos y ver este tema. Ok. Los tres términos más comunes que el Nuevo Testamento usa, vamos a ver cinco términos, pero los tres más comunes que el Nuevo Testamento usa para referirse a lo que hoy en día entendemos como el ministerio pastoral son los términos anciano, obispo y pastor. Ahora, hay otros términos, diácono, por ejemplo, y hay dos palabras más generales que vamos a ver más adelante, pero por lo general, cuando se habla del liderazgo de la iglesia, los tres términos son los más importantes. Entonces, vamos a empezar con el término anciano, que traduce una palabra en griego que es presbúteros. Entonces, algunas denominaciones hablan de los presbúteros o los, nombres así, ¿no? Viene del nombre en griego. Ese es el término más común, si lo crees o no, es el término más común para describir, bíblicamente, para describir a los líderes en la iglesia local en el Nuevo Testamento. No obstante, la palabra en sí tiene varios significados. Por ejemplo, puede significar una persona de edad. Hay varios textos donde el punto del texto de ser anciano es porque es una persona como yo, más viejo que Metusalá, ¿no? A veces tenía que ver con los miembros del concilio judío. Ellos tenían su concilio de ancianos, ¿no? Y muchas veces en los evangelios habla de los ancianos, pero tiene en mente ese concilio parte de la Sanedrín, ¿no? El concilio de líderes en el judaísmo. En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el término anciano se refería a los líderes a veces de toda una nación. Ya hay algunos textos allí. A veces los líderes de una ciudad. O sea, lo que se nota en el Antiguo Testamento es que ese puesto de ser anciano no solamente llevaba una responsabilidad espiritual, sino también política. Por ejemplo, a veces los ancianos servían como representantes de Israel ante otras naciones. A veces servían como jueces haciendo justicia en la ciudad, ¿no?, propia de Israel. A veces eran consejeros de un rey. Hasta las naciones paganas, todas las naciones, vemos esto en Génesis 50, por ejemplo, todas las naciones gentiles tenían su propio concilio de ancianos. Era una parte de la cultura, era una parte de la realidad antigua. Entonces, mi punto es que es obvio que el concepto de anciano como líder entre el pueblo de Dios es un concepto muy antiguo. Siempre ha sido parte de la historia del pueblo de Dios, siempre. Sin embargo, cuando se usa anciano para describir a alguien de la iglesia cristiana, lleva el sentido de una persona que supervisa o dirige
en la iglesia. Ya no tiene esa idea de una autoridad política. Ya no tiene ese mismo enfoque. Ya está enfocado más en el liderazgo en la iglesia. O sea, el punto es que parece que los líderes, los apóstoles, tomaban el concepto tan común dentro de Israel y las naciones alrededor de tener ancianos como líderes. Y ellos convierten ese concepto en un concepto cristiano. Entonces, el mismo nombre, algunos de los aspectos son similares, pero otros aspectos cambian profundamente. Y eso vamos a ver. Ok, los ancianos en la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, aparecen primero en Hechos 11:30. Y luego se ve que los ancianos juegan un rol muy importante en la iglesia en general. Obviamente fue una cosa muy natural para los cristianos tener ancianos, ¿no? Porque, como mencioné, eso era parte de su trasfondo en el judaísmo. Y hasta en los gentiles, era parte de su experiencia en los distintos pueblos donde ellos vivían. Entonces, otra vez, la iglesia simplemente adopta y adapta, digamos, un sistema similar, ¿no? Algo que era común para ellos. Pero obviamente la iglesia ajustaba, ¿no?, el rol de los ancianos de acuerdo con las nuevas realidades en Cristo. Por ejemplo, noten el rol de los ancianos en los siguientes textos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Hechos 11:30. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El contexto de este texto es que el evangelio recientemente había llegado a los gentiles. Entonces se formaron iglesias fuera de Judea, mientras el evangelio empezó a difundirse más allá. Todos los hermanos de las iglesias fuera de Judea enviaron una donación para aliviar la carga económica que tenían las iglesias de Judea. Pablo y Bernabé eran los mensajeros quienes recogieron la ofrenda y la llevaron a los ancianos, quienes la iban a administrar. No es que era para ellos. No. Ellos administraban esa colecta para las iglesias de Judea. Entonces, lo que es interesante es que los ancianos aparecen aquí como los líderes ya reconocidos de las iglesias de Judea, y son ellos los que tienen la autoridad y responsabilidad de recibir y administrar la ofrenda. Ok, otro texto. Hechos 15, 2-6 y 22. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Bueno, surge un problema doctrinal en la iglesia. Los hermanos toman la decisión de llevar el asunto ante las autoridades principales de la iglesia. En ese entonces, ¿quiénes eran? Los ancianos con los apóstoles. Y ellos eran los que tomaron las decisiones y vieron las soluciones. Obviamente,
según ese texto, los ancianos tenían mucha autoridad a estas alturas de la historia de la iglesia. Ok, un montón de otros textos. Vamos a ver dos más. 1 Timoteo 5:17. Ahora llegamos a la época cuando la iglesia es más establecida y Pablo escribe a Timoteo, que era un emisario de Pablo. Pablo lo enviaba a distintas iglesias para apoyar a las iglesias. No era un pastor local, Timoteo, como algunos de ustedes son pastores locales. Timoteo era un emisario misionero que Pablo enviaba para solucionar problemas en distintas iglesias. Aquí es la iglesia en Éfeso. Y Pablo escribe, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, los ancianos son aquellos que dirigen la iglesia. Ellos lo hacen a través de su enseñanza y predicación. Los que lo hacen bien, dice Pablo, son dignos de reconocimiento. ¿Okay? Un texto más, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hay mucho que podríamos decir acerca de ese texto, pero solamente quiero enfocar en el tema que estamos tocando. Cuando una persona estaba tan enferma que ya no podía orar, no podía ir a la iglesia a pedir oración, lo que tenía que hacer era llamar a los ancianos de la iglesia para que oren. O sea, el ministerio de los ancianos en la iglesia era mucho más que dirigir. También tenía que velar por la gente. En este caso, orando por los enfermos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se ve de los ancianos. Ellos tenían cierto nivel de autoridad, cierta responsabilidad en la predicación, enseñanza de la palabra, velar por la gente, también administrar ofrenda, ¿no? Entonces tenían una amplia autoridad y responsabilidad en la iglesia primitiva. Ok, eso nos lleva ahora al segundo término, que era el término obispo, episcopos. No es común en muchas iglesias hoy en día, no usamos obispo, no decimos a Pastor César, obispo César, no lo hacemos. En algunas denominaciones sí, pero por lo general en la iglesia evangélica esto no es muy común. No obstante, era un término importante en la iglesia en el Nuevo Testamento. Bueno, este término puede referirse tanto a una actividad como a una función o también una persona o un oficio, ¿no? De hecho, en la Septuaginta, que era la versión en griego del Antiguo Testamento, para los hermanos de muchas de las iglesias, su Biblia no era la Biblia en hebreo, porque muchos de ellos no leían hebreo en ese entonces. Su Biblia era el Antiguo Testamento en griego. Por eso hicieron esa traducción, porque muchos judíos que habían salido de Palestina y vivían en el resto del mundo no hablaban ya hebreo, no leían hebreo. Entonces hicieron la traducción, se llama la Septuaginta en griego, porque griego era el lenguaje del mercado, el lenguaje más común del imperio. En la Septuaginta, esa versión, el término obispo es muy común y generalmente se refiere a alguien que tiene una responsabilidad específica y un puesto de autoridad. Cuando llega el Nuevo Testamento, es igual. Se refiere generalmente a un puesto de liderazgo, de autoridad en la iglesia. Entonces tenemos textos, por ejemplo, como 1 de Timoteo 3, 1 y 2. Pablo dice, palabra fiel,
si alguno anhela obispado. Obispado es como el oficio de un obispo. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pablo habla aquí de un episcope, o sea, un obispado o un puesto ministerial. El enfoque aquí es de un oficio que ocupa un obispo, ¿no? El enlace entre el oficio y el obispo es muy claro aquí, ¿no? El obispado es el oficio de un obispo. Es lo que Pablo tiene en mente en 1 de Timoteo 3. Y es obvio que se refiere a un puesto de liderazgo por todo lo que se desarrolla en ese texto, ¿no? Y es claro que el obispo tenía que cumplir ciertos requisitos para calificar para ser obispo. ¿Ok? Entonces, es interesante también que en Tito, donde él tiene una lista de requisitos, él no habla del obispo, sino del anciano. ¿No? Vamos a hablar más de eso más tarde. ¿Ok? Otro texto, Hechos 20:28. Pablo en este texto junta a los ancianos de la iglesia de Éfeso en la isla de la ciudad de Mileto, ¿ya? Y dice esto a ellos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok, entonces Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y él dice que el Espíritu Santo los llamó a ser obispos. O sea, los ancianos han sido puestos para supervisar. La idea de obispo aquí no es tanto un oficio, sino una función en particular. Ellos son los líderes responsables para la supervisión de la iglesia. Su trabajo incluye pastorear, ¿no? Porque dice para apacentar. Entonces, su trabajo incluye pastorear. Entonces, el enfoque de la palabra obispo aquí es los que lideran a la iglesia, supervisándola, pastoreándola. Es lo que Pablo tiene en mente cuando él habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ok, otro texto. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Este pasaje es único, porque reúne dos grupos de líderes en la iglesia. No encontramos esto en otros lugares. Los obispos y los diáconos. No se mencionan juntos en ningún otro pasaje, solamente aquí. Obispos aquí, entonces, se refiere a los hombres responsables del liderazgo de la iglesia, juntamente con los diáconos. Es interesante que no menciona pastores, no menciona ancianos u otro oficio, solamente menciona obispos y menciona diáconos. Entonces, para resumir lo que vemos en cuanto a los obispos, ellos ocupan un puesto de liderazgo en la iglesia, tienen una responsabilidad de supervisar y de cuidar. Pero también, según los requisitos de 1 de Timoteo 3, son los obispos que tienen que enseñar. ¿Ok? Interesante. No se preocupen, me imagino que algunos están sudando, ya están sudando gotas de sangre, ya y quieren hacer preguntas y decir, ¿qué cosa? Tranquilo, hermano, hermana, tranquilo. Vamos a llegar al punto donde todo esto tiene más sentido, ¿ok? Solamente quiero ver la evidencia bíblica. Y ahí vamos a ver cuál es el significado de todo esto, ¿ok? Vamos al tercer término. El término pastor. El término pastor. Es de notar que en el Nuevo Testamento se usa la palabra pastor una sola vez para referirse a un líder de la iglesia.
Ahora, tú vas a decir, no, en mi Biblia, la Reina Valera, 4 veces. Vamos a ver que realmente 3 veces de la 4 no es la palabra pastor. ¿Ok? Vamos a ver eso más adelante. Solamente un texto que claramente usa la palabra pastor. Ahora, ojo, tranquilos. No estoy diciendo que no existen pastores. No estoy diciendo que es ilegítimo. No es eso. ¿Ya? Tranquilos. Vamos a llegar a explicar. ¿Ok? En el cristianismo actual, ¿no? En nuestro contexto, el término más común es pastor. Y es un buen término, es excelente. Sirve muy bien para describir lo que los pastores hacen. No obstante, es muy interesante que no es así en el Nuevo Testamento. Lo que sí se ve con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento es la forma verbal pastorear para describir la función que cumple un obispo o un anciano. Ellos tienen que cuidar, proteger, etc. Tienen que pastorear. Ahora, es claro, ¿no?, que el concepto de pastor tiene un trasfondo en el mundo antiguo, tanto fuera como dentro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, era común hablar de los reyes de las naciones como pastores. Por ejemplo, el rey de Persia, un rey pagano. Isaías lo llama el pastor que servía a Dios. Muy extraño, ¿no? De igual manera, el rey de Israel pastoreaba al pueblo. En varias oportunidades, Dios reprende a los pastores de Israel, o sea, los líderes, los reyes, los sacerdotes y otros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dejaron al pueblo como ovejas sin pastor. Dios promete poner sobre su pueblo un pastor, ¿no? El Mesías, el rey David. Y Dios mismo revela que Él mismo, Dios, es el pastor de Israel. El que provee todo lo necesario, que guía y protege y cuida a su pueblo. Entonces, el concepto de pastor era muy común para el pueblo de Dios y tenía un sentido de liderar, un sentido muy importante en el contexto del judaísmo y también, yo creo, en el contexto de la iglesia. No obstante, cuando se trata del Nuevo Testamento, vemos que el concepto de pastor tiene 2 enfoques principales. Primero, se trata del cargo de pastor, ¿no? El rol de un pastor. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Efesios 4:11 es el único pasaje en el Nuevo Testamento que se refiere a un líder eclesiástico como pastor. Pablo dice que Jesús dio a la iglesia dones y menciona 4 roles principales que son dones para la iglesia. El pastor maestro es uno de ellos. La responsabilidad de estos líderes que Dios dio a su iglesia era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, tiene una función de capacitación, ¿no? Y la segunda forma de ver el término pastor es la acción de pastorear. Esto es la forma más común, ¿no? Solamente voy a compartir 2 ejemplos, ¿no? 2 ejemplos. Primero, en Hechos 20:28, otra vez. Hechos 20:28, otra vez Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? ¿Cuál es la tarea? Para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ya hemos visto ese texto, ¿no? Pablo llama a los obispos a reconocer que su función es pastorear la iglesia. Ellos son los responsables para cuidar, liderar, proteger, pastorear a los creyentes. Y finalmente,
vemos en primera, ¿qué pasó? Ahí está abajo, no vi. Primera de Pedro 5:2, perdónenme, hermanos. Pedro dice, apacentad, está hablando a los ancianos, y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces, Pedro habla de a los ancianos de la iglesia y les llama a pastorear la grey. La idea otra vez es de una función y no un oficio, una función de pastorear. Ok, veo en el chat, alguien dice, habla de ministerios en Efesios 4:11, es decir, servidores, no habla de cargos. El pastorado es un ministerio. No estoy seguro cuál es la diferencia entre cargo y ministerio. Me parece que son iguales. Y usa el sustantivo en Efesios 4:11. Entonces, tal como un apóstol, como un evangelista, son ministerios, es verdad. Pero de alguna forma funciona como una carga también, ¿no? Digamos, un oficio. Pero es el único texto donde habla así. Ok. Vamos a ver 3 términos más rápidamente. Diácono. La palabra diácono aparece 29 veces en el Nuevo Testamento y su significado es muy general y puede significar servicio de cualquier forma. Por ejemplo, puede referirse a tareas domésticas, a tareas apostólicas, evangelismo, recoger una ofrenda, el ministerio de la palabra, etcétera, etcétera. Pero también, como ya hemos visto en Filipenses 1:1, también en 1 Timoteo 3:8, diácono puede referirse a un oficio, un puesto de liderazgo de la iglesia. Ahora, quiero tocar un punto, porque en la mayoría de las iglesias contemporáneas se cree que los diáconos deben administrar las finanzas de la iglesia y hacer obras de caridad y cosas por el estilo. La verdad es que el Nuevo Testamento no enseña esto explícitamente. Esa idea viene supuestamente de una interpretación de Hechos 6, 3 y 4. La iglesia estaba creciendo y hubo un descuido de las viudas griegas. Vemos la solución de los apóstoles en Hechos 6, 3 y 4. Ellos dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. La tradición de la iglesia llama a estos 7 hombres los primeros diáconos. No obstante, el texto nunca los llama diáconos. Es verdad que el trabajo era servir mesas. No obstante, las 7 personas escogidas nunca reciben el título diácono y no hay evidencia de que eso llegó a ser un oficio permanente, o sea, los 7 que se llamaba la diaconía. Llega a existir diaconía, diáconos en la iglesia, como ya hemos visto. Pero no hay evidencia que este grupo de 7 llegue a ser un comité o un cuerpo de diáconos a largo plazo. De hecho, viendo los 7 hombres, parece que por lo menos 2 de ellos ocupaban trabajos que eran más puestos de liderazgo como ancianos. Esteban, por ejemplo, parece más un predicador, ¿no? Un anciano en la iglesia. Felipe era evangelista. Entonces, este texto no inaugura un nuevo oficio que se llama los diáconos. O sea, puede ser, pero no inaugura un oficio administrativo, digamos, en la iglesia. La diaconía es un puesto que existía de verdad en la iglesia primitiva, pero era un puesto de liderazgo y sus funciones la Biblia nunca describe explícitamente. No hay ningún texto donde se describe las funciones de un diácono.
o sea, en el sentido de un puesto formal. Yo diría, a mi parecer, los diáconos eran líderes que ayudaban a los ancianos en cualquier tarea que ellos necesitaban. O sea, parece que los diáconos eran como los asistentes de los ancianos, apoyándolos en las áreas que ellos necesitaban. Pero la Biblia nunca da tareas específicas, responsabilidades concretas, ¿no? Pero sí menciona los requisitos para ser diácono, pero no explica sus tareas. Ok, dos términos más que quiero compartir. Son dos términos genéricos, más o menos, palabras genéricas que se usan sin identificar si eran pastores, obispos, diáconos o lo que sea. No describe con claridad, simplemente usa el título genérico para un líder. Entonces tenemos, en primer lugar, Egeomai, perdón, mi griego pronunciación no es muy buena. Por ejemplo, en Hechos 15:22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales. La palabra principal es una traducción de esta palabra líder. O sea, estos hombres eran hombres que tenían algún puesto de liderazgo entre los hermanos. ¿Cuál era su puesto? No sabemos. No sabemos. La Biblia nunca dice. Pero eran siervos de Dios de alguna forma. Entonces, no da más detalles explícitamente. Ok. En los próximos 3 ejemplos, todos van a decir, ya, tu error. Pero vamos a ver. Aquí en Hebreos 13, 7, 17 y 24, la Reina Valera traduce pastor, pero no es la palabra que se usa para pastor. Dice, acordaos de vuestros pastores, pero la palabra es egeomai, líder. Entonces usa un concepto genérico. ¿Puede tener en mente pastores? Sí, es posible, pero no usa la palabra pastor. Entonces, en otras versiones de la Biblia, traduce líder u otro nombre, pero la Reina Valera lo ha traducido pastor. Y otra vez, podría haber sido un pastor, pero no es la palabra pastor en el texto. Entonces dice, acordaos vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Entonces está hablando de líderes en la iglesia, obviamente. Los que tenían una responsabilidad de predicación, una responsabilidad importante, pero usa un término genérico. Después en Hebreos 13, 17, obedecer a vuestros pastores. Otra vez, es Jehomai, no es poimen. Entonces, y sujetaos a ellos. Eran líderes, es obvio, porque ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso. Entonces, otra vez, podría ser que tenía en mente pastor, puede ser, pero no usa la palabra para pastor, sino usa una palabra como dirigente o líder, etcétera, etcétera. Eso es el término que se usa. Y finalmente, en 13:24, saludad a todos vuestros pastores, otra vez, son los líderes, los dirigentes, los que tenían cierta autoridad en la iglesia. No, pero no es la palabra pastor. Ok, última palabra. Todos están aplaudiendo. Es la palabra proísteme. Es otra palabra genérica que se usa en varios textos. ¿No? Aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. Y es un verbo, entonces enfoca una acción que un líder, una persona de responsabilidad, una persona en el liderazgo, digamos, ejerce. Entonces enfoca una función y generalmente una función de gobernar o liderar o supervisar
en la iglesia, ¿ok? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. O sea, son líderes en el Señor y os amonestan. Puede ser que tenga en mente los pastores, puede ser, pero no usa la palabra pastor en el texto, sino habla de su función de presidir, de liderar en la iglesia. Y 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobiernan bien su casa. Es una función. En este texto está hablando de los obispos y dice que ellos gobiernan bien su casa, ¿no? Y finalmente en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien, que presiden, que lideran bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, esta es la terminología. La hora, se fue la hora. Y yo tengo que llevar todo esto a un punto. ¿Puedo robar unos 10 minutos para hacerlo? Adelante, maestro, para redondear el Con libertad. Hasta 20. Hasta 20. Tenemos hasta las 12 de la noche, no hay problema. Ok, voy a robar unos minutos para llevar esto a un punto. Ok, aquí es la pregunta. Quiero hablar de la relación entre anciano, obispo y pastor. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cómo se usan los tres términos principales en la práctica? Ahora, ha habido varias respuestas a esa pregunta y hay dos posturas principales, ¿ok? La primera postura dice que aunque todos los obispos son ancianos, no todos los ancianos son obispos. Entonces tenemos, por ejemplo, en la iglesia un concilio de ancianos. Dentro de ese concilio, todos son ancianos, ¿no? Son los líderes que supervisan en la iglesia, pero algunos son obispos. Es una postura, ¿no? Una postura común. Entonces, dentro de los ancianos hay algunos que son obispos y ellos tienen la responsabilidad de supervisar, ¿no? Algunos ven la evidencia de esto en 1 de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Otra evidencia era que en 1 Timoteo 3, Pablo habla de los requisitos de los ancianos, pero en Tito habla de los requisitos de los obispos, ¿no? Y en las cartas pastorales, obispo es singular siempre, pero anciano es siempre plural. Entonces, este argumento es que hay un concilio de ancianos y dentro de ese concilio hay un obispo o algunos obispos que ellos supervisan distintas iglesias. Segunda postura es la postura que dice que los tres representan el mismo oficio, porque los términos son intercambiables. Es la idea en esta postura. Entonces, esta postura no ve una distinción entre obispo, anciano y pastor. Pablo usa los términos de una forma intercambiable para referirse a distintos aspectos del mismo oficio. Ahora, a mi parecer, esta segunda postura es la correcta, ¿no? Y quiero analizar algunos textos. Pablo dice en Hechos 20, 17 y 28, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, Pablo junta a los ancianos, ¿verdad? Es un grupo de ancianos que él está enseñando. Pero dice a ellos en verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Está hablando a los ancianos y dice que Dios les ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para pastorear. Ahí están los tres términos. Son ancianos,
y su responsabilidad es supervisar como un obispo. Y la función principal es pastorear. Entonces, acá vemos los tres términos siendo usados como intercambiables o para hablar de la misma el mismo oficio en la iglesia, el mismo puesto de liderazgo en la iglesia. Llámase anciano, pastor o obispo. Se trata del mismo oficio en la iglesia. Ok. Otro texto. 1 de Pedro 5, 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Muy importante. Pedro dirige sus comentarios a los ancianos de la iglesia, ¿no es cierto? Y dice que ellos deben apacentar, es decir, pastorear la grey. Y interesante, la palabra que él usa para su responsabilidad, Pedro dice, cuidando de ella. ¿Saben qué palabra él usa para que traduce cuidando de ella? Episcopeo, es decir, la palabra por obispo. Llega a ser una función de cuidar acá, de supervisar acá. Entonces, los ancianos tienen como función ser pastores y obispos. Es decir, pastorear y cuidar. Los tres términos van juntos y se usan para referirse al mismo grupo de líderes. Ok, un texto más. Tito 1, 5 a 7. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad. Así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebelión. Es necesario, dice ahora, que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios. Entonces, Pablo dice a Tito que un propósito por el cual Tito estaba en Creta era para nombrar ancianos en las iglesias. Luego, Pablo comparte los requisitos para ser anciano. En medio de su explicación de los requisitos, en verso 7, llama a los ancianos obispos. No se refiere a otro grupo, sino es otro título para referirse al mismo grupo. Entonces, es claro que hay una relación muy estrecha entre el concepto de obispo y el de anciano. Se usan los dos términos para referirse al mismo oficio. Déjenme concluir entonces. 4 cosas. Primero, hay una relación muy estrecha entre los ancianos, los obispos y los pastores. ¿Cuál es la relación? Se refieren al mismo cargo, pero enfatizan aspectos diferentes de ese cargo. El término anciano es de origen judío y enfatiza la madurez, la experiencia y el nivel de autoridad que tenía una persona. El término obispo es de origen griego y enfatiza el rol de supervisar, el liderazgo que tenía una persona. Y el término pastor es una metáfora, un símbolo que enfatiza el cuidado y la preocupación que el líder debe tener por la gente. Por tanto, las 3 palabras realmente enfocan un solo cargo. Existía en la iglesia primitiva 2 cargos de liderazgo importantes. Los ancianos, obispos, pastores es un cargo. Y los diáconos eran los 2 cargos principales en la iglesia primitiva. Cuando se hablaba de anciano, obispo o pastor, se escogía la palabra que enfatizaba el aspecto de su ministerio que el autor quería enfatizar en ese momento, aunque el título más común es anciano. ¿Ok? Entonces, en las iglesias nuestras, nosotros tenemos pastores, ¿no?
Y muchas veces pensamos en los ancianos como un grupo aparte. Bíblicamente no era así. El pastor es un anciano, ¿no? Es un obispo. Podemos usar pastor, está bien. Si no queremos usar los otros términos, está bien. Pero debemos entender que eran intercambiables en este sentido. Ok, número 2. Los 3 términos se refieren tanto a una función como a un oficio. Un hermano, Miguel, mencionó algo de esto más temprano, ¿no? Existía un oficio en la iglesia ocupado por líderes que se llamaban ancianos, pastores u obispos. Pero también la palabra pastor implica una función. De hecho, generalmente es lo que quiere decir, la función de pastorear. De la misma manera, obispo puede referirse a una función de supervisar, ¿no? Hubo un oficio, ¿no? Pastor, obispo, anciano, pero sobre todo se refiere a la función de supervisar, ¿no? Y también anciano, como ya mencionamos, enfoca más la madurez y la edad en ese entonces del rol de un líder. Finalmente, había una pluralidad de líderes en la iglesia primitiva. ¿Ok? La idea no era de un solo pastor que dirige todos los asuntos de la iglesia. Una sola persona que tiene autoridad suprema. No parece haber sido parte del sistema de gobierno en la iglesia del primer siglo. Parece que esa postura empezó a tomar forma en el segundo siglo. Y aunque es el sistema más común hoy en día en las iglesias evangélicas, no siempre ha sido así. De hecho, realmente falta sustentación en la Biblia. Aunque según muchos es el sistema más eficiente, podría ser. No es el sistema que más ayuda a la iglesia a desarrollarse y a cumplir con su rol en el mundo. Y tú dices, ¿pero por qué dices eso? Bueno, termino con esto. Una iglesia donde el liderazgo descansa en las manos de un solo pastor tiene varias debilidades. Por ejemplo, existe la tendencia de depender demasiado del liderazgo y dones del pastor, de una sola persona. Entonces, detener el ministerio de los demás. Cuando una persona es el centro o el eje de todo esto, tiende a impedir el crecimiento y el desarrollo de los demás. Lo que la iglesia necesita hacer es comprender con claridad y profundidad su misión, desarrollar una estrategia para lograr la misión y dejar que todos puedan participar trabajando para cumplir la misión. Pero cuando todo tiene que ser dirigido por una sola persona, o se tiene que pedir permiso por cada paso, y la iglesia no puede avanzar. Solo puede avanzar a la medida que el pastor pueda administrar o controlar todo. O sea, el crecimiento está limitado por la capacidad del pastor. Segundo, una sola persona tiene que llevar la carga de todas las necesidades, todos los problemas, todos los conflictos, etcétera, etcétera, de toda la iglesia. Esta persona, cuán capaz que sea, no tiene ni la fuerza ni los dones para poder llevar toda esta carga por sí sola. Lo que necesita es un equipo de personas que pueden compartir la carga. Así era en la iglesia primitiva. Ellos tenían un concilio, un equipo de ancianos, de pastores, de obispos. Y número 3, en un equipo hay más dones que se complementen, más experiencias que ayudan, más fuerza, más manos, etc. Puede haber más equilibrio en un equipo que en una sola persona. Finalmente, hay más sabiduría en el conjunto de líderes que en una sola persona. Entonces yo diría, y creo que la Biblia apoya esta afirmación, la mejor estructura es la que parece haber sido más común en la Biblia, la de un grupo, una pluralidad de ancianos, de pastores, de obispos, trabajando en equipo. Ahora, es importante que usemos la terminología que la Biblia usa y que la usemos de una manera consecuente con su uso bíblico, para que no haya confusión. Hubo en la iglesia del primer siglo una pluralidad de líderes.
Llámense ancianos, pastores, obispos, lo que sea, ¿no? Pero era un grupo trabajando juntos para la gloria de Dios, el bienestar de la iglesia y la transformación del mundo. Que eso sea así hoy en día. Ok, termino. Ya robé 14 minutos.